Esteban Asbun es geólogo de la Universidad del Desarrollo, emprendedor minero y fundador de Hexma, empresa dedicada a la exploración de recursos naturales para los sectores mineros y agrícolas. Junto a su familia, lidera el proyecto Nicanor, un depósito IOCG ubicado en la Cordillera de la Costa, en la región de Atacama, en la cual trabaja desde el año 2018. Es también consultor en proyectos de exploración y explotación para la pequeña y mediana minería en localidades como Diego de Almagro y Andacollo. Su trayectoria representa una nueva generación de emprendedores del sector minero chileno, una mirada que combina rigor científico, visión de negocio y un uso estratégico de los datos y el conocimiento como herramientas para reducir el riesgo y abrir camino a la inversión de proyectos mineros en Chile. Mi nombre es Victoria Szydlowski y este es el podcast del territorio. Esteban, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el podcast del territorio. Y antes de partir con tu historia, que nos parece muy interesante tu trayectoria como emprendedor minero, vamos a partir por el hilo conductor de esto, que es el proyecto Nicanor. Entonces, si nos puedes contar qué es el proyecto Nicanor y en qué etapa se encuentra. Bueno, Victoria, muchas gracias por esta oportunidad. Es mi primera vez en un podcast, así que espero que salga Primera de bien. muchas. Sí, espero que sí. Y también muchas gracias por darme la oportunidad de poder exponer lo que es el proyecto Nicanor, donde, bueno, he trabajado durante los últimos 8 años en este proyecto, desde mi etapa de tesis en adelante. ¿Ya? El proyecto Nicanor inicia por una prospección regional. Son más de 80.000 hectáreas que se pidieron como concesiones mineras a lo largo de toda la región de Atacama. Eso fue la visión de mi tío, en realidad, que siempre estuvo ligado a la electromovilidad, al litio, y con la creciente subida del precio del cobalto, que en el año 2017-2018 llegó hasta las 90.000, o sea, sí, 90.000 toneladas. $90,000 la tonelada. $90.000 la tonelada métrica. Entonces está en su peak y obviamente vamos a explorar cobalto. Y ahí se tomaron unas ciertas concesiones mineras, y una de estas era Nicanor, donde estaba cerca de Carrizal Alto, que es un proyecto minero que se explotó en los años 1930, 1940, para la Segunda Guerra Mundial, donde se extrajo cobalto. Y también está bien cercano a las cobalteras. Entonces, por eso fue el inicio del proyecto Nicanor, donde por qué se tomó esa concesión minera. Y bueno, después, con varios estudios, llegamos a que el proyecto Nicanor es un depósito del tipo IOCG con créditos de cobalto. ¿Qué IOCG significa? IOCG es óxido de hierro, cobalto y oro. Okay. Iron, Oxide, Copper and Gold, en su definición en inglés. Y bueno, ¿por qué se forman estos depósitos IOCG? En general son por pulso magmático y un control fuerte estructuralmente de fallas, donde hay pulsos con gran cantidad de magnetita, donde se deposita esta magnetita dentro del subsuelo, y por distintos procesos hidrotermales, magmáticos, se va enriqueciendo en cobre por una metodología que es el redox, que es reducción-oxidación del mismo hierro. Se enriquece en cobre y se van generando distintas trampas o clavos donde hay mayor cobre. Y eso es lo que hemos estado identificando con el proyecto Nicanor. Y en ese proyecto, Esteban, me contaste que, claro, partió de cobalto y en un momento se fue transformando hacia cobre. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo sucedió? Cuéntanos qué hay detrás de eso. Sí, bueno, en el 2018 el cobalto estaba en su peak de precio, entonces obviamente había que mirarlo como el metal estratégico. Pero cuando yo estaba haciendo mi tesis en geología estructural, empecé a analizar datos y a separar un poco la información, y nos empezamos a dar cuenta que en ciertas direcciones el cobre estaba más concentrado y contenido que lo que era el cobalto. No quiere decir que el cobalto no esté, pero si uno lo analiza en cuanto a volumen, el cobre es más importante que el cobalto.
Y claro, ahora, después de todos estos años, el precio del cobre ahora está súper alto, a diferencia del cobalto, que creo que está en unos $45.000 la tonelada métrica de cobalto. Entonces, ha prevalecido el interés por el cobre. Perfecto. Y eso tú en un momento mencionaste que fue clave esta idea de que Chile es un país de cobre. Cuéntanos esa idea, Bra. Sí, bueno, es que si uno observa la historia de Chile siempre ha sido por el cobre en cuanto a infraestructura, el know-how, por ejemplo, de los pequeños mineros que ellos saben muy bien cómo explotar el cobre. No tan así, el oro también lo hacen, pero el cobalto mucho menos. También las plantas a lo largo de todo Chile en general son plantas de lixiviación de cobre o de flotación para sulfuros de cobre, el poder de compra con Enami. Entonces está todo configurado para el cobre. Eso tampoco no quiere decir que hayan subproductos como el oro, la plata, el molibdeno, el cobalto. También hay proyectos que han intentado y han logrado sacar el metal, pero está todo configurado para el cobre. Y eso, para levantar capital o levantar optimismo por un proyecto en exploración, el cobre siempre ha estado prevaleciendo. Sí. Y con el precio actual le hicieron un buen cambio en un buen momento, creo. Sí, sí. Bueno, el cambio lo hicimos en el 2020, 2019, porque los datos nos decían hay que ir por el cobre. Y en ese entonces el cobre tampoco estaba muy alto, pero sí uno piensa en la transición energética y la electromovilidad, el cobre está en uno de los más importantes. Sí, parece que fue un buen cambio. Sí. Esteban, y yendo un poco, porque tu formación es bastante científica, geología, ¿cierto? Es más esa beta, sin embargo, al emprender un proyecto ya te ha tocado ver mucho más temas de economía, de visión de negocio. ¿Cómo fuiste haciendo ese aprendizaje en paralelo? Porque además no solo estás en el proyecto Nicanor, tienes también tu consultora y asesoras incluso a otras compañías. Sí, la verdad es que para mí trabajar ha sido como mi segunda escuela y sobre todo emprender. Mm. Porque uno va a terreno, conversa con los pequeños mineros y hablan mucho del precio de la compra del cobre con Enami, por ejemplo. Eh, Uno empieza a mirar el mismo valor del cobre en las bolsas de Nueva York o de Londres. Mm. Entonces, uno lo va interiorizando poco a poco, la parte económica, dentro de o fuera de lo que es científico. Claro. Sí, Y ahí fuiste en el quehacer, entonces, sí, sí. aprendiendo haciendo. Y que es bien entretenido, la verdad, poder conectar lo que es financiero con lo que es geología como tal, así muy científico, entender cuándo un proyecto puede generar un valor económico. ¿Y cómo lo haces ahí? Eh, Pensando, por ejemplo, en el territorio, fuera de lo que es geología, territorio, dónde está ubicado, si es que hay acceso al agua, por ejemplo, si es que uno va a poner una planta, eh, si es que hay comunidades, si es que las comunidades son un distrito minero donde esas comunidades trabajan en minería. Son varios puntos que uno va mirando y va ampliando el espectro fuera de lo que es la geología. Plenamente de acuerdo. Y dentro de ese proceso, me contaste que el 2024 fuiste por primera vez al PDAC y eso te cambió profundamente como la mirada de cómo ver un proyecto minero. ¿Qué entendiste ahí que cambió tu manera después de ir presentando el proyecto Nicanor? Sí, bueno, ahí viajamos con mi tío primero a entender un poco lo que era la PDAC, y a conversar con la gente, entender cómo se hacen estas transacciones, a generar contacto. Era todo nuevo para nosotros. Y ahí lo que al menos yo me di cuenta es que habían dos caminos. Uno, que el proyecto
fuera de interés de una junior, por ejemplo, australiana o canadiense, y ellos ejercieran una opción minera o un earn-in, que son modelos de entrada para un proyecto. O lo otro era nosotros hacer una empresa, listarla en la bolsa de Toronto, por ejemplo, y así nosotros también quedar dentro en la toma de decisiones, en qué estudios se van a hacer primero, qué se van a hacer después. Eh, entonces ahí quedamos, yo al menos quedé con un gusto amargo porque empecé a decir, pucha, ¿por qué no hacerlo acá en Chile en realidad? ¿Por qué tenemos que ir fuera a buscar este tipo de financiamiento? ¿Y cómo ves en ese sentido que ese mercado en Chile no existe? ¿Es muy incipiente? ¿O cómo lo ves tú que sería el ideal para que efectivamente los proyectos mineros chilenos se pudieran desarrollar acá? Bueno, primero hay que partir que la calidad del recurso humano, por así decirlo, de la calidad de los geólogos, ingenieros, abogados mineros en Chile son súper buenos. Estamos dentro de los mejores del mundo, pero sí me parece que nos falta el área financiera, que nos apoye para poder financiar los mismos proyectos que hay en Chile. Eh, no soy economista ni nada por el estilo, pero sí se siente la falta de financiamiento, que puede ser un capital privado o empresas mineras chilenas que sí destinen recursos para explorar, o algún mecanismo público que esté bien regulado, por ejemplo, para poder em, financiar estos proyectos de exploración que están en una etapa de mayor riesgo, que las ganancias pueden ser aún mayores, pero el riesgo es tan alto que hay pocos que inviertan ahí. Por ejemplo, también podrían ser las AFPs, algún mecanismo que pueda financiar este tipo de proyectos. Claro. Y ahí volviendo un poco a esa mirada también de cara al inversionista, ¿cierto? Contabas que el inversionista financiero piensa de manera distinta al geólogo, ¿cierto? Em, ¿Cómo se traduce eso en cómo, por ejemplo, quizás tú contabas antes el proyecto Nicanor o cómo lo cuentas ahora? ¿Cuál es esa mirada más para un inversionista? Sí, bueno, yo antes siempre me regía mucho en la parte científica de casi que quiero armar un paper sobre el proyecto Nicanor y hablar de cada una de las características que tiene el proyecto en sí, características geológicas. Pero el inversionista le interesa más, uno es lo geológico obviamente y el potencial que puede tener el proyecto, pero lo otro es cómo yo anuncio y entrego buenas noticias a la bolsa para ir moviendo el precio de la acción. Eso es lo que me he fijado en el tiempo con estos tipos de empresas que están listadas. Entonces, a veces se enfocan ven una beta muy bonita, toman el dato y ponen que encontraron en el proyecto una muestra con 9% de cobre, cosa que a veces llama la atención y uno tiene que ya ir a la parte científica y decir, ¿estuvo bien tomada esa muestra, por ejemplo? ¿O se tomó solamente directamente en la beta como tal y no en todo el ancho de lo que podría ser un desarrollo minero? Entonces, en ese sentido, juegan un rol fundamental los datos del proyecto. Sí. ¿Y cómo lo han hecho ustedes en Nicanor? ¿Cómo ha sido ese muestreo y ese desarrollo de generar estos datos que validen o le den ese sustento a este proyecto? Bueno, el muestreo siempre tiene que ser muy riguroso, eso siempre nos han enseñado a nosotros como geólogos de cumplir una cierta procedimiento. Por ejemplo, yo voy a terreno y si voy a sacar una muestra en un afloramiento de roca, intento de buscar un metro cuadrado para que la muestra sea representativa de un punto y no solamente de donde yo veo cobre, Claro. por ponerlo como un ejemplo.
porque si yo saco solamente donde veo cobre, obviamente la ley va a ser muy alta y no va a ser representativo al afloramiento de roca que yo estoy viendo. Así también ocurre en una veta, si es que hay un desarrollo minero, por ejemplo, un pirquinero que tiene un desarrollo de una veta de 3 metros de ancho, y yo muestreo solamente un metro, que es el mejor metro que tiene, obviamente la ley va a ser muy alta, pero no va a ser la realidad de cuando este minero vaya a venderle a Enami, por ejemplo, sus 3 metros de ancho, que está la mineralización de cobre más diluida. Claro. Entonces, eso ocurre mucho con los proyectos de exploración, que hay que mirar muy bien cómo han sido tomados los datos o cómo se está mostrando el dato, porque uno puede alumbrar leyes muy altas, pero que en realidad no lo son, y después las expectativas bajan, los mismos financieros que están metidos en el proyecto van perdiendo la credibilidad del proyecto, y ahí es cuando, de cierta manera, guatea, Sí, para ponerlo un poco más coloquial. sí, es que es interesante porque al final el manejo de expectativas es clave, porque si lo inflas mucho, después igual te va a pegar de vuelta de alguna otra forma. Por lo tanto, lo que entiendo que han hecho ustedes es tener esa rigurosidad de que los datos sean ciertos para dar esa confianza a los inversionistas. ¿Así lo podrías resumir? Sí, sí. Hay, hay un término que se usa más para el oro, el efecto pepita. ¿Ya? Que el oro de repente está contenido en un punto en particular, entonces si es que esa muestra me va a arrojar que hay mucho oro, o si es que yo muestro en un lugar me va a decir que no hay nada de oro. Entonces, por eso es bueno hacer un muestreo sistemático de todo lo que hay en realidad. Y ahí uno va teniendo distintos sesgos y ir probando y qué es lo que aparece en un promedio, se podría decir, de leyes o en un promedio de interés en el proyecto. Desarrollar un proyecto sin entender el territorio puede costarte caro, y muy caro. En CHR digitalizamos el territorio para ayudarte a tomar decisiones informadas con una visión integrada y a largo plazo. Contáctanos en chrchile.com. Y ahora volvemos al podcast. Y como experiencia en ese ejercicio, ¿cierto?, de generar este proyecto minero, esta empresa minera, postularon a la aceleradora de BHP, ¿cierto?, que postularon más de 700 proyectos, y ustedes quedaron seleccionados entre los 30 primeros, 700 del mundo, ¿cierto? Sí. Bueno, no hay 700 en Chile. Y ahí les tocó ir a Canadá al due diligence, y si bien no quedaron entre los primeros 10, fue una experiencia súper valiosa. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Sí, primero fue increíble. Ya saber que una empresa que para mí es la más grande del mundo y la mejor como en cuanto a, a- a su calidad de proyectos, que estar seleccionado dentro de estos 700, quedar dentro de 100 primero, y ahí tuvimos la primera reunión online donde nos querían conocer, hablar un poco del proyecto, y pasamos ese siguiente filtro, quedamos dentro de los últimos 30 preseleccionados, ahí fuimos a Canadá a hacer todo esto del due diligence, y tuvimos que prepararnos también. Y toda esa preparación dentro de un mes, donde preparar el proyecto no solamente en lo que es geología, sino propiedad minera, eh, hidrogeología, comunidades, cuánta gente vive en cada una de estas comunidades, eh, hidrología también nos estaban preguntando, cómo está inserto el proyecto en el lugar. Y eso también me abrió la mirada con el proyecto Nicanor, porque en realidad ahí estaba viendo que los grandes no solamente ven el proyecto en sí, obviamente lo evalúan en su potencial, pero también están teniendo la mirada global. Sí, sí, Y qué sí, interesante, porque con eso también tú preparaste el proyecto ahora para los inversionistas que vienen. exacto. Y la ganancia de todo esto, no quedamos seleccionados finalmente, pero la verdad que ¿Por qué? bueno, ahí tuvimos unas conversaciones y con el geólogo,
y nos comentaba que él cree que está el potencial que nosotros le estamos diciendo, pero ese potencial, vamos a poner un número de entre 20 y 100 millones de toneladas de cobre. No hay una ley estimada ni nada, pero es un potencial que podría haber. Él cree que lo podría haber, pero 100 millones de toneladas para BHP es un proyecto demasiado chico, donde no podría llegar al directorio y decir, tenemos un proyecto de IOCG en Chile, que a BHP le importa mucho, porque ellos tienen el Olympic Dam, que es uno de los proyectos IOCG más grandes del mundo, junto con Candelaria. Pero 100 millones de toneladas no es de su interés, así como es Filo del Sol, que tiene 1 billón, 2 billones de toneladas. Tremendo proyecto. Por lo tanto, que era importante creo decir eso, es un proyecto que tiene potencial, lo que pasa es que no es para Para la ellos. escala de Sí. un BHP. Exacto. Y no quedar seleccionado igual yo veo una ganancia, porque quiere decir que el proyecto tiene potencial, que quedó en la mirada de ellos y que hay que seguir adelante y ir por eso, por mostrar esos recursos. Y ahí el lado más difícil de la historia, porque como emprendedor pasan todas estas cosas positivas que vimos de BHP y otra, pero también hay situaciones difíciles, ¿cierto? Y me contaste que habían estado a punto de firmar ya el contrato con una empresa australiana para iniciar los sondajes, que es como la fase súper importante para que se pueda ir desarrollando un proyecto minero. Y este contrato que estaba listo para la firma se cae cuando sale el anuncio de los sitios prioritarios, porque los sitios prioritarios tomaban casi toda la región de Atacama y por lo tanto afectaban el proyecto de usted y los australianos deciden irse. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y qué te pasó a ti, además en lo personal, con algo así? Es frustrante, por un lado, porque uno dedica tiempo en juntarse con ellos, recursos también, viajar, avanzar en todo esto, y que por una decisión política, que fue lo de los sitios prioritarios, nos haya echado abajo el negocio, fue frustrante. Y claro, nosotros hicimos nuestra conversación con esta empresa australiana diciéndole, oye, esto pasa en general en Chile, pero esta ley no va a seguir mucho más adelante porque faltaba mucha rigurosidad técnica. Nosotros creemos. Hicimos nuestra respuesta en la consulta ciudadana porque por ciertas características faltaba la rigurosidad técnica y eran muchas las hectáreas que se estaban tomando, sin considerar que hay zonas que no tenían, por ejemplo, flores del desierto florido, como para poder un poco simplificarlo. Eh, pero esta empresa, obviamente, desde afuera no entiende cómo son la política y las leyes acá en Chile, entonces ellos lo vieron y dijeron, chuta, si esto llega a ser sitio prioritario, nunca se va a poder desarrollar, ni siquiera se va a poder hacer sondaje. Entonces nos dijeron no seguimos adelante y ahí quedamos nosotros parados. Y después la ley no se llevó a cabo. Sí, claro. Me parece que todavía deben estar en conversaciones para definirlo bien, pero hoy en día no está vigente. Y en ese sentido, la ubicación donde está Nicanor, además, tú decías que no coincide más con las características de lo que decían para los sitios prioritarios. Claro, en una parte del sitio prioritario, específicamente en el desierto de Atacama, dice que sobre el relleno aluvial está contenido el desierto florido. En cambio, nosotros estamos en la parte ya más montañosa de la cordillera de la costa, donde eso no afectaría con nosotros porque no hay relleno aluvial. Entonces, ese es uno de los puntos técnicos que nosotros apelamos y se genera, bueno, el proyecto en su ladera oeste es una barrera, por así decirlo, con el desierto florido, entonces tampoco estaría afectándolo. Y si uno entra en más detalle, que por ejemplo puede afectar al acuífero o algo así, al ser rocas ígneas o volcánicas, el acuífero de cierta manera no está conectado, entonces hay una rigurosidad técnica que
yo encuentro que está bien hacer un sitio prioritario, pero tiene que haber esa rigurosidad técnica de decir de por qué se está aplicando en un sitio y en otro, por qué no. Plenamente de acuerdo. Sí, sí, la idea es proteger la naturaleza, pero hay que protegerla bien y compatiblemente con el resto de los usos. Exacto, sí. Y les pasó después otro proceso, ¿cierto? Que fue el alza de las patentes mineras. ¿Cómo eso los afectó como proyecto de exploración? Bueno, eso fue un poquito antes de que entrara la empresa australiana a conversar con nosotros. Nos afectó en dos puntos principalmente. Uno, que tuvimos que reordenar y definir cuáles eran nuestros targets que teníamos que guardar o cuidar sí o sí con propiedad minera, asegurarlo. Eh, y después viene la otra parte, que es el pago de la patente minera, que si es que se sube 4 veces el valor, obviamente tenemos menos recursos para nosotros seguir explorando. Entonces es un poco contraproducente porque vamos a hablar pequeño minero, nosotros como emprendedores al final somos pequeños versus empresas que ya producen y son más grandes. El recurso es acotado y, y también cuando uno explora toma muchas concesiones para poder buscar dónde está el target más principal y después uno va votando. Entonces ahí quedamos un poco complicados, pero logramos también surfear ahí para salvar. ¿Siguen vivos? Sí, sí. Oye, y Bueno, dale, sí. un último comentario que hace unas semanas salió una modificación para el código de minería, donde ahora sí se incluye poder demostrar que uno está haciendo exploración y eso también sería un, un caso para optar a la rebaja de patentes, que eso encuentro que está súper bien. No solamente aplicarlo a lo que es ambiental, porque en la primera modificación decía que si uno está postulando o tiene una DIA aprobada, podía optar a las patentes, a una rebaja a las patentes mineras, pero eso no acompaña mucho a lo que es geología y a la exploración, y en cambio ahora sí. Sí, plenamente de acuerdo, porque al final, cuando uno ya empieza un proceso ambiental, es que ya probablemente ya tiene el financiamiento, ya está aprobado, pero un proyecto en etapa mucho más temprana requiere con más razón esos incentivos de aplicar a a las patentes rebajadas. Así que esperemos que ese proyecto de ley funcione para ustedes y otros. Esteban, si hoy día, porque hoy día están entonces en fase activa de búsqueda de inversionistas, me imagino, para Nicanor, para avanzar a esta fase de sondajes que tuvieron que recomenzar luego de este episodio con los australianos, ¿qué le dirías a una rueda de inversionistas y además por qué confiar en ustedes? ¿Por qué confiar en ustedes como equipo? Bueno, nosotros hoy en día estamos en una etapa de madurez técnica. Ya después de 8 años trabajando en el proyecto, levantando muchísimos datos, yendo largos meses a terreno, esa madurez técnica y conocimiento técnico ya lo tenemos muy bien desarrollado y sabemos perfectamente dónde y por qué hacer la primera campaña de sondaje. Y lo que le diría a un inversionista primero es que conozca al equipo, que en realidad somos yo y mi tío, que tengamos una conversación, les podamos mostrar las bondades del proyecto, dónde está ubicado, que es súper bueno. Y le diría eso en realidad. Y estoy convencido de que el proyecto Nicanor es muy bueno porque también se inserta en un lugar donde hay poca minería a mediana escala, por así decirlo. Entonces, uno podría volver a activar la minería en ese distrito. Además que tiene un nombre muy emblemático para Chile, Sí. ¿cierto? Bueno, el nombre Nicanor ¿Ya? fue porque Nicanor falleció en el 2018.
y esta concesión se tomó en el 2018 y por eso quedó el nombre. Ah, o sea, fue en homenaje a Nicanor Parra. Exacto, sí. Ah, mira, qué bonito. Sí. Qué bien. Y en ese sentido, Esteban, tú también ya empiezas a mostrar una nueva generación de minería en Chile y de emprendimiento minero. ¿Cómo ves tú que se diferencia un poco esta nueva escuela? Bueno, muy buena pregunta porque en general siempre está ese como drama de los geólogos con más experiencia que hablan de que ahora los geólogos son más de computador, de poco terreno, pero yo creo que la combinación es súper buena porque así como el Cerna Geomin tiene todos los datos eh, a nivel online, uno puede agrupar estos datos en el computador, analizar y después ir a terreno con un objetivo mucho más claro. Eh, lo comparo un poco de quién no ha usado la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial nos está ahorrando meses, en empresas quizás ahorran recursos entonces, ocupar el computador, ocupar la tecnología, eh, ahorra mucho de ese mismo proceso. Y creo que los geólogos de hoy en día ya lo tienen inserto como un chip dentro de la cabeza de ocupar software, datos que sean digitales, cosa de poder manejarlos, no manipularlos, pero sí manejarlos para poder encontrar ciertos patrones. Claro. O sea, el uso de la tecnología como una plataforma para mejorar los resultados o incluso también la ciencia de datos, como tú dices, de ir robusteciendo esa estructura del proyecto. Sí, totalmente. Y más allá de Nicanor, me imagino que ya también has ido conociendo este mundo minero más de las juniors o de más exploraciones o otras personas que puedan estar en tus mismos zapatos o similares. ¿Qué crees que necesita Chile para que efectivamente podamos avanzar más en la exploración, en sondajes, en desarrollar en desarrollar más lo greenfield, que ha sido una de las cosas que más ha costado echar a andar? Sí, bueno, por una parte falta algún mecanismo financiero en Chile para poder financiar, valga la redundancia, proyectos de exploración locales. Creo que hay que ser un poco más nacionalista en eso, porque hay muchos proyectos mineros que al final tienen que ir a buscar estos recursos afuera y se queda afuera el desarrollo como tal. En cambio, si es que uno tiene, por ejemplo, si copiamos la idea, o copiar de repente no suena muy bien, pero Nos inspiramos en la idea. claro, de BHP Explore, que alguna empresa, Codelco, Antofagasta Minerals o alguna otra major o de mediana minería, también puede ser Corfo, no se me ocurren más nombres, pero que usen esta idea de financiamiento para exploración y que cumpla con ciertos criterios, creo que se podría avanzar mucho en materia de exploración y al final ese mismo recurso que se está apostando en proyectos de exploración, si es que ese proyecto luego llega a ser un yacimiento y se explota, de cierta manera se va a devolver esa misma inversión a nosotros mismos, como chilenos. Eh, y ahí viene una idea un poco de las AFPs, que las AFP invierten en riesgo y quizás invierten también en proyectos dentro de la bolsa de metales de Toronto, por ejemplo, no lo sé bien, pero sí destinan un porcentaje mínimo, que creo que es menor al 1% de sus recursos para financiamiento de riesgo. Y creo que se podría crear un mecanismo de que ese mismo financiamiento pueda entrar a exploración minera y desarrollar proyectos mineros locales. Bonito llamado. Están las capacidades, están los equipos, están los recursos. Sí. Necesitamos métodos de financiamiento para echar adelante esta industria. Sí. Bueno, como digo, no soy economista, me puedo estar equivocando en muchas cosas entre medio, pero sí se podría armar
algún vehículo financiero para poder financiar estos proyectos locales. Y en ese sentido, si un inversionista escucha este podcast extranjero, por ejemplo, o incluso de los de acá, y quiere apostar por la minería chilena, ¿qué le dirías? Bueno, que el gran mensaje sería que apostemos por la Cordillera de la Costa. Creo que ahí hay una minería que está olvidada, pensada porque en los últimos 20 años se ha ido a explorar a la Cordillera de los Andes, donde hay megapórfidos, megaproyectos, pero también si es que uno pone la mirada ambiental, social, estar en la Cordillera de la Costa es súper complicado, son climas más hostiles que en la Cordillera de la Costa, la inversión inicial también es mucho mayor. En cambio, la cordillera de la costa, antes estaba hablando de la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa es un clima más parejo durante el año. En cota está cercano a la línea de mar, entonces se pueden armar plantas desalinizadoras, por ejemplo, para el proyecto. Los costos son mucho menores y hay buenos proyectos, hay muy buenos proyectos. Hoy en día se están conociendo los proyectos IOCG en otras regiones y creo que esos proyectos podrían aumentar en el potencial de explotación de cobre en Chile. Así que ese sería mi mensaje, mirar la Cordillera de la Costa, volver a mirarla, en realidad, porque ha estado un poco olvidada. Buen llamado, es distinto. Y Esteban, para ir cerrando, bueno, primero agradecerte mucho por contarnos tu historia y tu experiencia del proyecto Nicanor. Bueno, además vamos a dejar ahí tus datos para que la gente te pueda buscar en LinkedIn y ojalá salga además un inversionista de esta conversación. ¿Qué te gustaría que la audiencia se llevara de esto? Y si tuvieras también algún mensaje final, por favor, adelante. El mensaje sería que la persistencia, ser muy persistente con la idea que tiene uno, con el propósito. Yo antes trabajaba en una empresa, pero aposté porque el proyecto Nicanor sea bueno, aposté también por emprender en mi consultora de tanto minería y recursos hídricos. Entonces, por un lado está la persistencia, pero combinado con el rigor científico. Creo que la combinación de esos dos eh, agrega mucho valor a distintos proyectos, a todo, en realidad. Excelente. Muchas gracias, Esteban. Y también a todos quienes se quedaron hasta el final del programa, muchas gracias. Los invitamos a darnos sus comentarios para poder mejorar. La retroalimentación es muy importante y también pedirles que se suscriban. Estamos en un nuevo canal, así que las suscripciones nos ayudan mucho a seguir con más contenido. Muchas gracias, Victoria. Te lo agradezco. Gracias a ti, Esteban. Y bueno, y el mejor de los éxitos además con Nicanor. Sí. Yo creo que es un bonito proyecto, bonito equipo. Y que sea familiar también es un bonito desafío. Sí, tiene sus complicaciones porque al final uno pierde el tiempo, o sea, no es un horario de oficina, es más libre, pero también es muy gratificante trabajar con la familia, así que muy feliz. Así que muchas gracias. A ti.